Las ordenanzas fiscales para el 24 se van a congelar, subida cero. Todo lo que es la tabla de ordenanza para el año 24, la subida que proponemos es cero. Lo digo porque una decisión que, como sabéis, es una decisión muy responsable y porque podemos perfectamente plantear un equilibrio presupuestario de cara al 2024. De esa relación que os ha dado Anabel, falta la referente a la ordenación provincial reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por la prestación de los servicios supramunicipales de tratamiento, recogida o gestión integral de residuos domésticos y municipales de la provincia de Córdoba. La tasa, en este caso, la prestación patrimonial correspondiente a la basura. Digo porque sabéis que tenemos dos situaciones muy complicadas, que es, por un lado, EPREMASA, que es el caso que nos ocupa porque el periodo de devengo inicia el 1 de enero, y en PROASA, que lo decidiremos en diciembre. Subida cero para todo lo que es la tabla de propuestas de ordenanzas fiscales y prestación de patrimonial y precios públicos, salvo el tema de la tasa de basura. Las previsiones de pérdida de EPREMASA para el año 2023 son de 7,5 millones de euros. 2023. Para 2024, la previsión al escenario presupuestario de 2024 se sitúa en 9,5 millones de euros. Son 9,625 millones de euros. ¿Eso qué implica? Para plantear un equilibrio de las cuentas de EPREMASA, una subida del 51,53% de la tasa. Digo, para cuadrar las cuentas del agujero o boquete presupuestario que nos hemos encontrado en EPREMASA, un boquete de 9,625 millones de euros. De ese 51,53, ¿cómo se reparte esa subida? El 24% de esa subida, hasta el 53%, es el impuesto vertedero del Gobierno de España. El impuesto de vertedero del Gobierno de España, que son 4,5 millones de euros. De esas pérdidas, ese incremento que supone 4,5 millones de euros. Es el impuesto de vertedero del Gobierno de España, que es lo que responde a la ley circular de la economía. El 10,5% sería por el aumento de gastos de contrata, que se va a 2 millones de euros. Todo lo que se va en torno a un 10% el incremento, como digo, de los costes de las contratas que tiene la empresa. Y el 16% hasta el 51% de ese incremento serían los 3.172.000, que es disminución de las ventas de reciclado, que han bajado prácticamente en un 60%. Como sabéis, es un mercado muy voluble y en el año 2023 ha sufrido una bajada muy considerable que está en torno a un 60%. Es el reciclado que se vende. La mayor cuantía, como veis, es el impuesto que tenemos que repercutir sobre los usuarios según la ley de la economía circular. ¿Cuál es la propuesta nosotros que hemos decidido para no cargar sobre los usuarios el total de ese castañazo presupuestario de los 9,5 millones de euros? Le vamos a inyectar desde Diputación para gastos de funcionamiento 2.017.000 euros. 2.017.000 euros. Es la aportación, la inyección que le mete la hermandad matriz, en este caso la Diputación Provincial, a la empresa. ¿Cuál es la cuenta? De los 9,6 millones que teníamos de pérdida, si le quitamos el aporte de Diputación, que serían 2 millones, porque no podemos exigir mucha presión fiscal sin contribuir con parte por parte de la Diputación, pues nos quedarían un déficit previsto de 7.608.670 euros, descontado ya la inyección de Diputación. ¿Y cómo desglosamos esos 7.608.670 euros? Entre el impuesto de vertedero del Gobierno de España, que son 4.490.911, y las pérdidas de explotación, que son 3.117.678. ¿Cómo quedaría la tarifa, el incremento de la tarifa después de la inyección del 11% de la Diputación, que le restamos? Pues la subida de la tarifa sería de un 40,8%, para llegar con equilibrio contable a 31 de diciembre de 2024 y salvar los muebles de la empresa. De ese 48%,
que de que se sube ya, que va al recibo, el 58,9%, que son los 4,5 millones de euros, el 60% es del impuesto del vertedero del Gobierno de España. Y el 41%, que son 3.117.000, sería las pérdidas de explotación. Esa es la galleta que define dónde va el impuesto o la tasa que paga o que pagamos mensualmente. De esa tasa, que sepáis que el 60% va a pagar el impuesto, que va a la agencia tributaria, que va a la Junta de Andalucía y que después ya reclamaremos nosotros. Ese 40%, ¿cómo se define mensualmente? Pues una subida de 3,14 euros al mes. De ese 3,14 se pagarán 1,85 euros que va a recaudar la agencia tributaria, que es la que va por el impuesto del Gobierno de España, y 1,29 que sería la correspondiente a pagar el déficit de las pérdidas de explotación. Ese es el desglose de lo que supone. Si no hubiese el impuesto del Gobierno, estaríamos planteando una subida de 1,29, no de 3,14. Que el presupuesto de Premasa en el 2023 asciende a 36.668.229 y para el 2024 40.298.329. ¿Qué explica ese aumento de prácticamente el 10%? Dos conceptos. Los que son los contratos, lo que va a suponer un incremento de los materiales, que serán 1.486.000 euros, y el desfase que hay de 2.239.000 con respecto a la recaudación del impuesto del Gobierno de España, que se ha hecho en el 2023 por una cuantía de 2,3 millones hasta 4,5 millones, que es lo que había que cobrar en el 2024. Seguimos con la política de inversiones, que hablará Andrés, y por otra parte, esa es la única garantía de, como digo, equilibrar una empresa que no tenía por qué dar pérdida, sino que estamos en una línea de pérdida anual que yo creo que si no salimos al paso, es absolutamente insostenible. Es verdad que aquí tenemos que ver que desde 2019 hasta hoy la inflación se ha situado casi en 16 puntos, pero que eso no se ha recogido en ningún incremento de los presupuestos. Pero tenemos aquí un desfase acumulado por no haber tomado decisiones en su momento, desde el 2018. Y eso es muy grave, porque se han actualizado los precios y no se han actualizado los ingresos, ¿no? De ahí, más otras decisiones, como digo, que no han sido muy afortunadas, y, por supuesto, el castañazo de los 4,5 millones de euros que hay que incorporar al recibo por la ley o el cumplimiento de la Ley de Economía Circular. Ese es el desglose que tiene la subida de tasa de la basura, que es la única excepción de todo lo que es la tabla propuesta de ordenanzas fiscales para el 2024. Pero a mí me preocupa y me preocupa profundamente la nula inversión que se ha ejecutado, inversión comprometida con los ayuntamientos en lo que tiene que ver con los sistemas de recogida y, fundamentalmente, soterramiento de contenedores. Y es que había un volumen inversor de 8,8 millones de euros y se ha invertido únicamente el 6%, es decir, en torno a 500.000 euros, incumpliendo compromisos variados con los distintos ayuntamientos de la provincia de Córdoba. Convenios que estaban plasmados en los compromisos que estaban plasmados en los correspondientes convenios de colaboración entre la Diputación de Córdoba, la empresa provincial de residuos y medio ambiente de Premasa y los correspondientes ayuntamientos. Les pondré un ejemplo. El Ayuntamiento de Lucena lleva esperando desde el año 2022 el soterramiento de más de 100 contenedores. Estaba comprometido para el ejercicio presupuestario 2022. Aún no se ha ejecutado dicha acción, aún no se ha ejecutado dicha inversión y ni siquiera se ha licitado. Y yo hoy tengo que darles un halo de esperanza diciendo que recogemos como nuestros todos esos compromisos incumplidos hasta la presente y lo que queremos, sin lugar a dudas, es impulsar su cumplimiento a partir de este momento.
porque ayuntamientos como el de Lucena, que ponía el ejemplo, como el de Baena, como el de Posada o como el de Villafranca, están esperando esas inversiones que no llegan, que nunca llegan. Con respecto al impuesto del vertedero, supone 4,5 millones de euros de esos 9,6 millones de euros de déficit, lo cual es muy importante. Y lo cual hace que tengamos que atender a la legislación tributaria y repercutir, por tanto, el importe de la explotación de la empresa en la tasa, en el tributo, pidiendo un esfuerzo fiscal. Pero fíjense, les voy a señalar dos cuestiones que ponen de manifiesto la gran sensibilidad social que este Gobierno de la Diputación va a tener en las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2024. En primer lugar, como anunciaba el presidente, las ordenanzas fiscales se van a congelar. Eso es sensibilidad social. En segundo lugar, por primera vez en la historia de la empresa y de la Diputación va a haber una inyección económica por un importe superior a los 2 millones de euros para la explotación, una subvención de explotación. ¿Para qué? Para paliar precisamente el esfuerzo fiscal que tienen que soportar los cordobeses a consecuencia de estos conceptos de los que estamos hablando, como es el impuesto al vertedero, el aumento de los precios de los materiales o también la disminución de las ventas en el material a reciclar. La Ley de Residuos y Suelos Contaminantes del año 2022 planteaba dos impuestos. Uno es el que hoy nos concita, el impuesto al vertedero, que tienen lógicamente, que abonar las entidades públicas que gestionan los residuos sólidos urbanos, en este caso la Diputación de Córdoba a través de su empresa pública Epremasa, y un segundo impuesto que planteaba esa legislación, como es el impuesto de plásticos de un solo uso. A pesar de esos 4,5 millones que Epremasa tendrá que pagar vía tributaria, la Diputación demuestra hoy sensibilidad social, el Gobierno de la Diputación demuestra sensibilidad social inyectándole a la empresa más de 2 millones de euros para los gastos de explotación, lo cual demuestra, como digo, un compromiso social y lo cual, además, es un hecho histórico. Es la primera vez que la Diputación, como decía el presidente, como hermandad matriz, le inyecta fondos para la supervivencia a esta empresa pública, pero que todo el mundo sepa que es precisamente para paliar ese esfuerzo fiscal que tienen que sufrir los cordobeses al que hemos hecho alusión anteriormente.